Hola, muy buenas noches. Es un gusto poder saludarte. Qué bueno que estés aquí conectado esta noche. Es muy especial poder recibirte. De manera particular y de manera muy especial, quiero dar la bienvenida a los que en este mes de septiembre fueron bautizados. Es Viridiana, es Uriel, es Fabiola. También el domingo se bautizó Paco. También se bautizó Daniel y también fueron restaurados en su fe y regresaron a casa Javier y también Carolina. A todos ellos bienvenidos. Nos anima muchísimo porque Dios no se ha detenido. Dios sigue siendo salvación aún en estos días que hemos tenido las actividades diferentes de iglesia en línea, de iglesia en casa. Gracias. Muchos de ellos fueron movidos en este tiempo y eso me anima y me inspira muchísimo más. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase que te daba el domingo, que es nuestro cuarto propósito, que fuimos creados para servir a Dios. Hoy es la continuación de lo que hablábamos el día domingo. Y quiero que podamos empezar nuestra clase en Mateo 20, 28. Esta escritura que Jesús mencionó a sus discípulos en este desencuentro que ya te compartí el domingo que tuvieron, que ellos ambicionaban el lugar de privilegio al lado de Jesús, pero no para servir, sino más bien para ser servidos. Y Él les dice esta parte en Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así como el Hijo del Hombre, así como yo no vine para que me sirvan, sino vine para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, entre ellos ustedes, así también están llamados a servir y a dar. Pero algo bien especial es que para poder servir y para poder dar, Jesús ponderaba primero su relación con Dios y su corazón con Dios. Es decir, Él no llenaba su vida con el servicio y con dar, sino más bien porque su vida estaba llena, por eso podía dar y por eso podía servir aún más. Él dio su vida, Él no encontró en el ministerio, en el servicio, llenar su vida o su corazón. Dicho de otro modo, el significado de su vida no lo encontró en el servicio. El verdadero significado de su vida estaba en su íntima relación con el Padre. ¿Por qué te menciono esto? Porque es un punto muy importante. Porque de pronto muchas personas están en el ministerio por lo que podamos recibir. Y cuando hablo de recibir, no necesariamente hablo de un pago monetario o que podamos recibir amor. No, sino que buscamos el significado de nuestras vidas o llenarnos emocionalmente con el servicio que prestamos. Y la verdad que el significado de nuestra vida no lo da el servicio, lo da nuestra relación con Dios. La vida que Jesús dio para rescatarnos. Ahí encontramos el significado de nuestra vida. Y ahí se llena nuestra vida y se llena nuestro corazón.
Y una vez llenos, podemos ir y dar, podemos ir y servir. Pero si no lo tuviéramos, o más bien si no tuviéramos el título, de todos modos serviríamos. Esto pasa mucho en las iglesias porque de pronto nuestra vida se convierte en servicio y no nuestra vida se convierte en nuestra relación con Dios. Y cuando nos quitan ese servicio, ¿qué crees que pasa? Para muchos se acaba la vida, para muchos se acaba su relación con Dios, para muchos se acaba su cristianismo. Aún más ha habido casos de personas que cuando no están aptas para este servicio y se les pide que por un momento recuperen primero su corazón, su relación con Dios, la esencia de su ser para luego volver a hacer, han dejado aún hasta la iglesia. Y con esta lección Jesús sí llamaba a un servicio y a dar, pero porque estábamos llenos primero en nuestra relación con Dios y no para que fuéramos llenos hasta que tuviéramos el ministerio o el servicio. Este es un punto bien importante a aclarar y era mi responsabilidad poder compartírtelo, porque sí creo que de pronto hasta pareciera que emocionalmente nos afecta tanto y afectamos tanto nuestra relación con Dios. Por eso te decía el domingo, no busques recompensas humanas cuando sirves, no busques que te agradezcan, no busques ese reconocimiento, porque Jesús dijo que si lo buscamos, ya tienes tu recompensa aquí en la tierra. Pero no busquemos las recompensas eternas, y eso solamente lo puede evaluar Dios y lo puede ponderar Dios y no los hombres y no los humanos. Si nos agradecen, bien, estemos contentos, y si no nos agradecen, Dios siempre lo mira. Como dijo Pablo, no es en vano el servicio que prestan en su unión con el Señor. Ok, aclarado este punto, quiero continuar con lo que significa el servicio en nuestra comunidad de iglesia. Y para eso hoy vamos a estudiar un poquito 1 Corintios 12 del 4 al 5. Hay en la iglesia diferentes dones, pues el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Dice Pablo que hay diferentes dones en la iglesia, y en verdad hay diferentes dones. No todos tenemos el mismo don. Y qué bueno, porque si lo tuviéramos, yo creo que faltaría quien sirviera en los diferentes ministerios, en los diferentes servicios específicos. Y hay también otro tipo de dones que podemos dar en servicios sin estar necesariamente en un ministerio. Yo siempre pienso que una de las cosas más sencillas en la que podemos servir y que tanto agrada a Dios es poder regalar una sonrisa, un saludo. Ahora por medios digitales tal vez, hoy no podemos vernos físicamente para saludarnos y abrazarnos y decirnos palabras en presencia de otras personas, pero sí puedes mandar un mensaje, sí puedes compartir la liga de las transmisiones, y con eso estamos sirviendo. Y tal vez eso no sea un don, pero sí es una forma de poder servir. Pero lo que quiero destacar de esta escritura dice que hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. El encargo, el mandato de servir no es por parte de los hombres, es lo que estaba diciendo aquí Pablo. Y tiene mucho que ver en el contexto en el cual lo estaba diciendo a la iglesia de Corintios, porque ellos eran muy dados a fijarse en la designación humana, tanto que esto había causado una división,
¿no? Desde 1 Corintios 1:10, si tú lees, hay un problema de división que había sido Pablo informado por los de la familia de Cloé. Ahí tú lo puedes estudiar. Por eso cuando habló de dones de servir, él no quiso dar énfasis a lo que humanamente podían tener, sino que esto era por encargo de Dios. Y sigue prevaleciendo hasta hoy, es por encargo de nuestro Dios. No es por encargo de algún hombre, aun que un hombre y una persona nos los pida. Ese fue solamente usado por Dios. Quien nos pone ahí siempre es Dios. Es para servir a Dios, aunque en la manera práctica lo hagamos para nuestros hermanos. Por eso yo te decía y sostengo que mi servicio, que tu servicio es el corazón de la vida cristiana. Para eso estamos, para servir, ¿no? Hay un autor que lo dice de manera muy sencilla: el que no sirve, no sirve. Y parece hasta redundante, pero es así en verdad. Si tenemos un propósito de servir y no estamos siendo utilizados, pues no está sirviendo. Yo lo veo con la creación de un martillo, por ejemplo. ¿Cuándo un martillo es útil? Cuando está dando la función para la cual fue creado. Cuando está golpeando clavos. Ahí el martillo está siendo útil, está sirviendo. Pero si ese martillo está por años guardado en un cajón de herramientas, en una caja de herramientas, ese martillo no está sirviendo para el propósito por el cual fue creado. Y así también tú y yo, si estamos guardados, llenos de talentos o en alguna función que podemos dar y servir y no lo estamos haciendo, pues no estamos dando uso a nuestro propósito. Continuamos en el verso 12 y 13 y dice: el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Pablo utilizó la analogía de un cuerpo humano. En otra ocasión a los efesios les escribió que la iglesia, que la vida en comunidad era un edificio. Pero aquí me gusta mucho que Pablo haya dicho que es un cuerpo humano, porque tiene dos características principales. Uno, que está vivo, es decir, que no es un cuerpo inerte, que es una iglesia viva, que se mueve, que cambia. Eso es algo muy especial. Y por otro lado es que tiene muchos cuerpos, como aquí lo está diciendo. Y muchos miembros. Y cada uno de esos miembros tiene una función en particular. Y así en conjunto forman un cuerpo. Así también Cristo. Cada uno de nosotros, con diferentes dones, con diferentes talentos, con diferentes roles de servicio, formamos el cuerpo de Cristo. Por eso dice de la misma manera, todos nosotros, judíos o no, esclavos, libres, todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Su iglesia no es mía, es la iglesia de Dios. Y todos fuimos bautizados para formar ese cuerpo. Y aquí viene algo súper importante. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. El mismo espíritu que a ti se te dio cuando fuiste bautizado, es el mismo espíritu que a mí se me dio. Es decir, todos tenemos la misma capacidad dada por Dios para poder servir. Porque el mismo espíritu se me dio a mí y el mismo espíritu se me dio a ti.
y el mismo espíritu se le dio al que sirve mucho y el mismo espíritu se le dio al que no quiere servir. ¿Dónde está la diferencia entonces? ¿Dónde radica la diferencia? La diferencia radica en la disposición, en el deseo de querer hacerlo, en el deseo de agradar a Dios. El primero de los propósitos, por cierto, en el deseo de ser agradecido, de responder con gratitud a mi Señor, en el deseo de ser fiel y guardar fidelidad, con ese corazón de siervo, como el domingo te enseñaba, que respondes a tu Señor, a mi Señor. No es porque no podamos hacerlo todos. No todos tenemos los mismos dones, pero todos formamos un mismo cuerpo. Y fíjate cómo lo dice Pablo aquí de manera más clara, usando la comparación del cuerpo en 1 Corintios 12, 14 y 16. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Lo que Pablo quería dar a entender acá, en una sociedad tan crítica, en una sociedad tan intelectual y en una sociedad que todo discutían, porque eso tenía la característica de esta comunidad griega, que todo lo discutían, que no eran pacíficos, era decirles Pablo, el pie no puede decirle a la mano, como yo no soy mano, yo no soy del cuerpo, tú sí eres del cuerpo, yo no, no, solamente quiero que entiendas que pie, mano, ojo, forman parte del cuerpo con funciones diferentes. Y así también se mueve y funciona y está vivo el cuerpo de Cristo, con miembros, con roles diferentes, con funciones diferentes, pero todos formando un solo cuerpo. Y en Romanos, Pablo también explicándole a los romanos, a otra comunidad le decía, y cuando cada parte funciona bien, todo el cuerpo va ajustándose. Eso creo que lo dijo en Efesios. Pero la idea era de que cuando cada parte funciona bien, porque si no, cuando hay una parte que se duele, todo el cuerpo se duele y no hay armonía y no están bien. Pero la idea era de poder entender de que con roles diferentes, con dones diferentes y con servicios diferentes, todos aportamos para la armonía y el funcionamiento del cuerpo. Porque ese fue nuestro llamado. Nuestro llamado es servir, no ser servidos. Nuestro llamado es ser contribuyentes, no solamente consumidores. Nuestro llamado es involucrarnos, no solamente ser espectadores de una iglesia. ¿Ok? Continuamos en 1 Corintios 12, 18. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Con talentos diferentes y con dones diferentes, ¿quién es el que dispone que podamos servir en un lado o en otro lado del cuerpo? ¿Acaso son los hombres, dice Pablo? Le dice a estos seguidores de Jesús aquí en este lugar en Corintios. ¿Acaso son los hombres? No, dice, Dios ha dispuesto que cada miembro del cuerpo esté en el sitio que mejor le pareció. Porque de pronto pensamos que fueron los hombres y a veces criticamos el servicio de otros. ¿Y sabes cuándo más criticamos? Cuando estamos de espectadores. Y a veces decimos, yo podría hacerlo mejor. Ese que predica no tiene buena dicción, no se le entiende, se enreda,
confunde Simón con Filemón, como el domingo me había equivocado. Pero éntrale ahí a los toros, como se dice aquí en México de manera coloquial. Ve y exponte, ve y dalo. Y no estoy diciendo que todos tengamos que predicar. No, lo que estoy diciendo es que todos podemos servir en algún lado que Dios disponga. ¿Y sabes cuál es la manera en que tú vas a descubrir la mejor forma donde Dios va a disponer que tú lo hagas? De la mejor manera, intentando servir, iniciando a servir desde ahora en diferentes roles, en diferentes funciones. Y un día vas a descubrir tu verdadero don, el verdadero lugar donde funcionas. Pero si no empezamos, simple y sencillamente no vamos a descubrir nuestro mejor lugar. Por eso la siguiente vez que tú critiques a alguien y hasta luego decimos quién puso a fulano ahí, yo quiero que tú puedas pensar, Dios es quien lo ha puesto. Continuamos. En 1 Corintios 12:21, Pablo dice, siguiendo con este contexto del cuerpo, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirles a los pies, no los necesito. Porque de pronto esa actitud es la que tenemos en las iglesias. No te necesito, no eres importante y no. Fíjate en tu cuerpo, reflexionemos en esta comparación de nuestro cuerpo. Hasta el órgano más pequeñito y a veces insignificante tiene una función. El dedito meñique tiene una función. Tiene una función el dedito del pie, el último cabello, la última uña, el último vellito tiene una función. A pesar de parecer insignificante, no podríamos decir, no te necesito. Dice, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Yo pienso, tú nada más haces que me mueva. Ah, qué insignificante es tu labor. No, lo que Pablo quería entender es que la unidad de todos los roles y de todos los servicios es muy importante. A todos necesitamos. Todos son importantes. Y si tú no estás sirviendo ahorita, yo te animo a que pudieras hacerlo, porque tu servicio importa. Pregúntale a los líderes en las misiones, ¿en qué puedo servir? Y vas a ver que hay muchísimo más. Puedes servir dando una bienvenida, puedes servir en el ministerio de los niños, puedes servir animando a otros, puedes servir compartiendo esta liga de las transmisiones a muchos amigos y así puedes estar sirviendo. Continuamos en 1 Corintios 12, 22 y 23. Dice Pablo, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que vestimos con más cuidado y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia. Lo que Pablo se refería era que dentro de nuestro cuerpo hay miembros que parecen más débiles, ¿no? Pero son los que más se necesitan. Y eso específicamente hablaba de los órganos internos. Tú no estás viendo ahorita mis pulmones, pero son los que más necesito para poder hablarte. Tú no estás viendo ahorita mis riñones o mi corazón, el órgano que bombea sangre, no los ves, pero son los que más necesitamos y son los que menos cuidamos. Los que más cuidamos, los que más estimamos son lo externo. Y claro, son importantes, pero los miembros más débiles, en esta traducción, como dice, son los que más necesitamos. Y tomando como punto de comparación esta parte de la Escritura,
Yo quiero llamarte y hacerte entender. Tu servicio importa, tu servicio se necesita en algún lado, porque de pronto algunos queremos vacaciones, algunos queremos un año sabático. Fíjate, dice que la parte más débil, imagínate qué tan importante es la labor del corazón, que un día el corazón dijera: necesito un año sabático, creo que ya serví demasiado y no me han apreciado. ¿Qué pasaría con el cuerpo? Simplemente se muere o tendría un problema cardíaco el cuerpo. O imagínate un día que el riñón diga: yo ya no quiero seguir haciendo mi función, no me valoran, es más, este cuerpo ni me cuida, ni me da de tomar agua, me da de tomar tantas cosas que me hacen daño, yo ya no quiero servir. ¿Qué pasaría con el cuerpo? Tendría insuficiencia renal. Bueno, pues tomando como ilustración esto, hay iglesias que tienen problemas cardíacos, hay iglesias que tienen insuficiencia renal, hay iglesias que tienen diabetes, porque ese órgano quiere vacaciones, y no, todo importa, todo el cuerpo importa. El servicio importa, el llamado de servir a Dios importa demasiado. Para cerrar toda esta idea, en 1 Corintios 12:31, ustedes deben ambicionar los mejores dones. Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Decía, en una comunidad donde tenían tantos problemas de competencias, tantos problemas de ver yo soy más talentoso que tú y demás, Pablo tuvo que redondear esta idea diciéndoles: está bien, aún más yo les animo que tienen que ambicionar los mejores dones. Y yo les voy a enseñar un camino mucho mejor del servicio que ustedes piensan que deben de prestar. Y se pasa a 1 Corintios 13:1 y dice: si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Lo que pasaba es que los corintios se la daban de muy listos, de muy inteligentes, de muchos dones, de hablar en lenguas, de profetizar y de tantos dones como estos. Y Pablo les dijo: está bien, pero eso lo único que ha hecho es crear conflicto. Porque sí, tú mucha sabiduría, pero poco amor. Y el mejor don que pudieran ambicionar es el don de tener amor y de amarse unos a otros. Es decir, que el mejor don que podemos llevar y dar a nuestros hermanos es el poder amar como Cristo nos amó. Si no tenemos amor, somos un metal ruidoso y un platillo discordante que hace ruido y que no genera armonía dentro de este cuerpo. Pero yo sé que tú amas a Dios. Y yo sé que si aún tú no lo has hecho, tú vas a recapacitar y tú vas a querer explotar ese don o descubrir un don de servicio para ponerlo en práctica en pro de la comunidad. ¿Ok? Para concluir, ¿qué es servir a Dios entonces? Con todos estos dones. Quiero que podamos terminar con esta escritura que está en Mateo 25:44. Y es Jesús hablando y es Jesús dando una conclusión. Y dice: entonces ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Lo que estaba pasando era que Jesús le dice: si ustedes hacen algo por sus hermanos más humildes, por mí lo hicieron. Y yo vi que fuiste a la cárcel y me visitaste. Y yo
estuve un día sin comer y me dieron de comer, y me vieron falto de ropa y me dieron. Entonces sus discípulos eran así como preguntándose: "Hey, ¿tú cuándo fuiste a la cárcel? ¿O cuándo te faltó ropa? ¿O cuándo te faltó comida?". Y Jesús como conclusión les dice esto en Mateo 25:45. El rey les contestará, Dios les contestará: "Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron". Porque de pronto podemos decir que amamos mucho a Dios, que servimos mucho a Dios y que nos importa tanto nuestro servicio. Y como te decía al inicio, y llena tanto nuestros corazones, que emocionalmente nos hace seguros y nos da la razón de vivir. Pero que no es lo más importante. Porque Jesús dice: "A mí no me ves", ¿no? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Bueno, a mí no me viste en la cárcel, pero sí viste a uno de tus hermanos. Es decir, a mí no me ves, pero sí ves a uno de tus hermanos. Y tú me sirves sirviendo a ellos. Tú me das de comer dándole de comer a ellos. Tú me amas amando a ellos. De manera cercana a Dios no lo vemos, pero sí vemos a nuestros hermanos. Y a través de ellos sí podemos servir a Dios. Y al final ese es el llamado. ¿Por qué servimos a Dios? Porque servimos a nuestros hermanos. Entonces, dejemos de ser consumidores de Jesús y pongámonos a ser servidores de Jesús. Amén. Yo sé que vas a atender el llamado. Nos vemos el domingo, que vamos a compartir el quinto y último principio. Fuiste creado para cumplir una misión importante. Mientras, te dejo la actividad que quiero que hagas de esta clase que te acabo de dar. Dos sencillas. Primero, que reflexiones qué talento Dios te dio. Algún talento Dios te dio que puedas reflexionar. Pero también, cómo puedes poner al servicio de los demás el talento que Dios te dio. Desde ahora, no esperando a que vayamos al salón y que allá le sirvamos a Dios. ¿Ok? Y solamente déjame terminar con una oración. Querido Dios, gracias por este llamado que nos haces a servir. Queremos buscar en nuestro corazón el talento, Padre, para cumplir una función específica dentro de este cuerpo, porque te amamos y es lo más importante. No queremos llenar nuestra vida con el servicio, Padre. Queremos llenar nuestra vida contigo para que así podamos servir de la mejor manera. Gracias por tanto amor y por tanta compasión que nos has mostrado, y en gratitud queremos responder contigo para darte lo mejor. Gracias, Jesús, dejamos todo en tus manos. Amén. Gracias, que tengas una semana súper especial. Hasta el domingo. Adiós.